Señores, aquí regresamos con el contenido de Diálogo Urgente. Aquí vamos a sostener un diálogo con temas muy urgentes. Carlos Segura Foster, miembro del Partido de la Liberación Dominicana, ex administrador del Banco Agrícola. Saludos. Me complace mucho estar con ustedes. Buenos días. Le pido excusa porque recibí una invitación hace unas 2 semanas y no pude asistir por problemas familiares. Entendemos. Pero aquí estoy. Y estoy fundamentalmente en el mes del agricultor, porque el día 15 se celebró el Día del Agricultor, correcto, de San Isidro, el labrador, pon el agua y quita el sol. Y ese día se hablaron muchas cosas, discursos muy alentadores y tantos bonitos. Discursos, pero en la misa parecía una misa de un difunto pobre, porque la presencia de los productores se hizo notar, la ausencia de la mayoría. ¿Y cuál es la lectura? Bueno, la lectura de las dificultades que hay. Por ejemplo, el día se celebró en Moca. En Moca, para... Allá fue don Hipólito. Citar un caso, desapareció la producción de cerdo. Sí. En Moca habían 23 granjas así en fila, que usted caminaba sobre los techos y todas. ¿Por qué desaparecieron? Por el descuido de las autoridades, que una de las primeras medidas desacertadas que tomaron fue cancelar más de 700 técnicos, entre los cuales estaban los más preparados para vigilar puertos, aeropuertos y fronteras. Y entonces por eso aquí llegó no solamente la peste porcina africana 40 años después, sino que aquí han entrado todas las plagas que existen en la humanidad. La única que no ha entrado es la que no existe. Pero aquí han entrado más plagas que en Egipto. Plagas para la mosácea, plagas para las leguminosas, en todos los sentidos. Entonces aquí hay un deterioro muy grande que la gente no lo percibe por la siguiente razón, y en la misa se expresó eso. ¿Por qué no se percibe? Porque la desaparición se ha dado entre pequeños y medianos productores, pero se ha concentrado la producción y la riqueza en pequeños grupos empresariales, que lo que ha integrado es un oligopolio. Yo tengo que decir, porque es la realidad, que ha habido un crecimiento en la producción de pollo y huevo, pero han desaparecido más del 80% de los pequeños y medianos. Esa producción está dependiendo fundamentalmente de 9 grandes empresas. Entonces, esos son los ejemplos que se dan no solamente en el caso de la avicultura, que han desaparecido, sino en el caso de la piña. Aquí desaparecieron el 50% de los productores de piña. Aquí, anterior a este gobierno, se producía el 65% del consumo de habichuelas y sus similares, como el guandul. Y ahora, cuando eso se producía en 65, se importaba 35. Ahora se importa 65 y se produce apenas el 35. Por eso han desaparecido. Allá en San Juan de la Maguana, sobre todo. Eso mismo ha sucedido con la cebolla, eso mismo ha sucedido con la papa, en todos los sentidos. Ha habido un deterioro grande para la producción, y lo que eso se ha convertido en que las importaciones se han más que duplicado. Entonces, perdón, Robinson, sí, el tema de la cancelación de los técnicos, no solo que cancelaron una buena parte, sino que entonces los que están ignoran, inobservan, desconocen o les restan importancia al tema de las plagas que han entrado al país. Entre los técnicos estaban los médicos veterinarios especializados en la vigilancia sanitaria, pero también estaban los profesionales que se habían preparado para la producción en ambiente controlado. Para ponerte un ejemplo, el símil del que trabaja en seguridad sanitaria, en puerto, aeropuerto y frontera, es un servidor que no puede, aunque haya agotado su horario, el servicio. Es como los técnicos aéreos, de realidad. Usted no puede dejar eso solo hasta que no llegue su relevo, aunque se pasen las 8 horas de su servicio. Entonces eso pasaba con esos técnicos. Una preparación, pero una vocación también, porque para eso hay que tener vocación, para usted trabajar 24 horas corridas, para poner un ejemplo que se da muy común. Entonces, al ser separados de sus puestos, esos profesionales, y no tener el relevo porque fueron relevados por compañeritos, simplemente porque presentaban una recomendación. Por inexpertos. Entonces, hubo esa situación. ¿Qué costó eso? Aquí se producía
más del 80% de la necesidad de cárnica del cerdo, estoy hablando de necesidad porque no solamente la de consumo, sino la que se utiliza en una floreciente industria de embutido. Pero todo eso se ha ido a la porra, porque ahora mismo el país está produciendo entre el 10 y el 15% de la necesidad de cárnica de cerdo, mientras está importando entre el 80 y el 85%. Pero usted citó Moca, y Moca ciertamente ha sido tradicionalmente una cuna, ¿no?, del cerdo, del mundo cárnico. Así es. Con don Andrés Bautista a la cabeza, estuvo Hans Bielú, ex senador de la República. ¿Y qué ha pasado entonces? Uno se pregunta, ¿qué ha pasado con todos esos grandes productores? No, los grandes se han concentrado. Por ejemplo, todo el que ha tenido la posibilidad de hacer inversión en bioseguridad, Okay. que es carísimo. Por ejemplo, aquí certificaron 5 grandes empresas que tienen sistemas de bioseguridad y aparentemente están funcionando. Okay. No voy a citar los nombres, los conozco los 5, Sí, pero sí, no claro, viene claro. al caso que yo lo señale. Pero la experiencia es que aquí vinieron entidades internacionales a asesorar al país para el programa de la erradicación. Nosotros tuvimos experiencia 79-80 y logramos en 2 años erradicarla y en 2 años repoblar el país de cerdo. Pero ahora no se ha logrado en 5 años que se tiene luchando con eso, porque fue desde que llegó este gobierno. Fue para finales del 20 comenzaron las señales, por unas importaciones indebidas que llegaron. Entonces, todas esas entidades que estaban asesorando, la última que se fue la que estaba de Estados Unidos. Sí. Porque Estados Unidos tiene que proteger mucho, porque es una de las industrias más importantes de Estados Unidos, y no solamente Estados Unidos y Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá son grandes productores y tienen que protegerse. Y como hay tanta afluencia de personas entre esos países y nosotros, ellos mandaron un personal especializado aquí para trabajar en la erradicación, pero gastaron cientos de millones de dólares y no se avanzaba. Y nadie le dijo nada, como esos son a lo que se refiere Bautas Rojas cuando hace la denuncia. Hasta que tiraron la toalla. Tiraron la toalla y dijeron, no señor, ustedes no hacen caso a lo que nosotros decimos. Nosotros nos vamos de aquí y su país es un país con una enfermedad endémica. La endemia significa O sea, que se mantiene que eso. nosotros no podemos movernos con, obviamente, legalmente, hacía mucho tiempo que había limitaciones para el trasiego de carne, pero ahora mismo, porque mira qué sucede. Ingeniero, pero escúcheme, hace poco sorprendió que don Bauta dijera públicamente que todavía permanece y que existe cierto nivel de plaga y ese tipo de cosas. Y el señor Limber Cruz quiso negarlo. Usted que es de ese mundo, don Limber Cruz, ¿es del mundo agropecuario ciertamente o es un empresario de uno u otro sector? Bauta dijo la verdad y el otro que usted mencionó no dijo la verdad. El otro, usted no lo conoce, el otro. Sí, pero no quiero mencionarlo, porque realmente es un señor enemigo de la verdad. Ah. Y miente con tanta frecuencia que realmente lastima. Pero entonces parece que Porque los eso no... funcionarios públicos no deben faltarle a la verdad. Pero entonces eso parece que no hace ningún ruido, ni se nota, ni afecta al gobierno, porque él tiene 5 años, lo que tiene el PRM en el gobierno. Y él es de los ministros que se han mantenido. Y uno piensa que si se mantiene porque es bueno. No, se mantiene porque este es un gobierno de reparto. ¿Cómo así? Sí, Abinader llegó con unos apoyos que ha tenido que ceder al reparto y entonces esa parte, si usted coge, aquí en este gobierno no ha existido en ningún momento un equipo agropecuario. Que no. No. Aquí hay una parte que responde a un compromiso, a otra parte a otro compromiso y una tercera a otro compromiso. Entonces son inexpertos los que están en la materia, en el sector. No, que ni se saludan. Es como si ustedes hicieran un programa no hay equipo. aquí y no se comunicaran No los hay temas que van a tratar. Existe apatía entre ellos. No, y, bueno, División. gente que se niega en el salud, imagínese usted. El Pipo. ¿Cómo pueden ser eficientes? Si se bajan por el aire y ni se miran.
Pues yo a veces vengo de aquí y como ver que está conversando, la saludo con la mirada o con la mano, pero ella ni siquiera se mira. ¿Y no está por el medio ahí los proyectos presidenciales del partido? Bueno, pero eso es últimamente. Yo estoy hablando del inicio. Siempre ha sido así entonces. Sí, porque desde el inicio. ¿Quiénes no se habla? Por ejemplo, el ministro de Agricultura, el señor del Banco Agrícola, mire. el señor del FEDA. ¿Hay problema con ellos? Es que hay un sector de la agropecuaria, la parte pecuaria corresponde a un liderazgo Ah, sí. y la parte agrícola corresponde a otro liderazgo. Hipólito Mejía. Ya. Yo no me gusta, porque lo que se sabe no es porque repetirlo. Y hay unos terceros que se dicen que son los independientes que responden al presidente. Los independientes, sí. Entonces, pero que resulta, Ahí está el FEDA. No, ese de la pecuaria. Pero ese es el presidente, dice él. Bueno, pero fue el presidente que lo puso ahí. A todos. Compañero, mire. La fusión de... Recuerda que él era Ese era el tema, sí. el brazo derecho de Confenagro. Ah. ¿Quién? El de FEDA. el de Fede. Mire, ¿y qué usted quiere decir con eso? No, que responde a esos intereses. Ok. Mire, la fusión del IAD con el Ministerio de Agricultura. ¿Qué opina usted? Yo vi a unos amigos que yo le tengo mucho aprecio, encabezados por el profesor Amado Reyes, persona que yo admiro, un profesional intachable, digno de ser emulado en todo lo que hace. En una rueda de prensa expresando la preocupación de esa decisión del gobierno. Pero yo le digo a usted, como respuesta que trae el tema, y a ellos, que eso es una acción de bulto, allante y movimiento como acostumbra este gobierno. Es una entretención, porque el Instituto Agrario Dominicano, por ley, se rige con un directorio que lo preside el ministro de Agricultura. Y el presupuesto del Instituto Agrario Dominicano forma parte del presupuesto del Ministerio de Agricultura. ¿Cuál es la fusión que se va a producir? Si está atado económicamente y literalmente por la decisión. Porque, Y operativamente. sí, porque si el ministro de Agricultura es el presidente del Consejo del IAD, ¿quién es el jefe del director del IAD? Entre el presidente y el director del IAD, usted le pone un presidente. Ese es el eje. Por tanto, eso de que se va a fusionar es como una especie de cortina de humo, para decir. Realmente no le veo ninguna utilidad a una institución que de hecho, y lo digo porque me pasé 40 años en el sector, todo lo que se ejecuta a través del Instituto Agrario Dominicano es previa coordinación del equipo agropecuario y del directorio que lo aprueba. Los planes que se han impulsado, los programas que se han impulsado desde ese sector para pues impactar a productores grandes y pequeños, pero también al pueblo respecto a diversidad de productos, a precio, a costo. No hay eficiencia. Si usted analiza todos los programas que ellos han hecho y ve sus resultados, ha sido un fracaso total. Y no lo digo yo, por ejemplo, el primer programa que ellos anunciaron, Siembra RD, lo pusieron bajo la responsabilidad de que era el director anteriormente de la parte agropecuaria del PRM. Amigo mío, ahí se lo puedo mencionar. ¿Quién es él? Leonardo Faña. Leonardo Faña dijo, no, renunció. Dijo, no, yo no me puedo pasar vergüenza aquí. A mí me dieron siempre 16,000 tareas y nada más me dieron cuarto para mí. Sí, él lo dijo. Entonces, yo simplemente uso lo que ellos dicen. Y del campo al colmado. Primero, es muy difícil que tú lleves el arroz del campo al colmado porque previamente tiene que pasar por una factoría. ¿Qué pasó? Del campo al colmado se estableció en el 2023. Cuando eso, la libra de arroz costaba entre 30 y 35 pesos. 2 años después, la libra de arroz cuesta entre 45 y 60 pesos. ¿Cuál es el resultado? Entonces,
usted analiza todo lo que ellos han anunciado, porque este es un gobierno de anuncios, de anuncios rimbombantes, y hasta de inicio rimbombantes, pero no terminan nada. Y entonces, para llenar los huecos de que no termina nada, un pedazo de camino que de 6 kilómetros lo inauguran 3 veces. La primera fase, la segunda fase y la tercera fase. Hace poco impactaron a unos campesinos con kilómetros de caminos vecinales. Anunciaron una cantidad de kilómetros de caminos vecinales en una provincia que yo conozco bien porque soy parte de ella, que no existe ni siquiera el 50% de los caminos que ellos hacen. ¿Qué provincia es esa? Sí. ¿Qué provincia? Barahona. Averigüe. Usted está muy activo. Le voy a dar un teléfono para que usted averigüe. ¿Cuántos kilómetros se separaron allá? Mire, cuando nosotros salimos del gobierno, y eso está ahí porque eso se publicitó mucho, nosotros habíamos hecho una inversión con el dinero que se captaba con la subasta de los permisos de importación de un conjunto, un parque de maquinaria grandísimo para hacer nuevos caminos y reparar los existentes. La mayoría de esos equipos, cuando ellos llegaron, gran parte, eran 0 horas de trabajo. A los 6 meses no había en la institución uno de esos equipos, porque todos estaban al servicio de allegados o de no sé. ¿Cómo va a ser? ¿Y no fue a gobernar que llegaron? Porque eso no se llama gobernar. Un gobierno que realmente orienta todas sus acciones solo a favorecer a sus allegados. Mire, el tema de las visitas sorpresa. Desde Agricultura, no me diga el tiempo, se ha estado entregando equipos pesados, equipos, tractores y demás a ciertas zonas para labores agrícolas hace un tiempo. No, eso fue antes, en el gobierno anterior. Ellos lo que hicieron fue quitarle los equipos a los productores. ¿El gobierno anterior, usted se refiere al de Danilo o al otro, al primero de Luis? No, al de PLD encabezado por Danilo. Al PLD, que fue el de la visita sorpresa, que entregó camiones, tractores, maquinaria, equipos, que le dio apoyo para convertir al hombre del campo en productor, en comercializador y en exportador. Okay. Ahí están los ejemplos. Se financiaba un proyecto para sembrar aguacate y se le daba su camión para que ellos mismos comercializaran. Pero se le hacía una empacadora para que ellos se convirtieran en exportadores. Y se le daba un apoyo adicional, además de la siembra, la empacadora, que se le subsidiaba la certificación imprescindible para que ellos mismos pudieran exportar. ¿Qué está sucediendo ahora? En esta semana salieron los productores. Se les ha retirado todo ese apoyo y ellos tienen que venderle a intermediarios para que los intermediarios exporten, pero ellos tienen que vender al 50% de lo que vendían anteriormente. Miren, en síntesis, le voy a robar 2 segundos al joven. Mírelo allá cómo está renuente. Su valoración de la nueva gestión del INESPRE. Y todavía está abierto INESPRE. ¿Está abierto? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo así? Pero tiene un director ¿Cómo va a ser? nuevo. Tiene un director nuevo. Y están haciendo ferias de amigo, hermano mío, persona que yo... ¿El señor Herrera? Sí, David Herrera es mi hermano. ¿Ah, sí? Sí, pero lamentablemente para mí fue un error que le aceptara eso, porque la situación de esa institución, para solamente decirlo con un calificativo, no le cabe más un centavo más de deuda. Gracias, ingeniero. Carlos Segura Foster ha estado con nosotros en el día de hoy. A ustedes también las gracias. Hasta mañana, si Dios quiere. Bye, bye.